Hola, hoy vamos a trabajar con la serie de Taylor, en el caso multivariable, ¿no? Vamos a ver el caso donde tengamos más de una variable. Bueno, entonces recordemos la serie de Taylor en el caso unidimensional, donde nosotros tenemos una función que va a ser aproximada a partir de un punto, ¿sí? Y la serie de Taylor está determinada por esta expresión que estoy poniendo aquí, ¿verdad? Es una suma infinita de polinomios eh, que pues es una serie, una suma infinita de polinomios cuyos coeficientes pues, están determinados por su enésima derivada, ¿no? Entonces esta función para hablar de igualdad pues necesita ser infinitamente derivable. Entonces, en el caso multivariable, ¿cuál sería su expresión? Bueno, estaríamos hablando que el punto en donde estamos trabajando sería un vector, ¿sí? Donde, bueno, vamos a acomodar aquí la notación, donde este vector, pues, es un vector columna, vamos a estar trabajándolo así como un vector columna, y entonces la serie de Taylor vamos a estar haciendo una analogía del caso univariable al caso multivariable a partir del vector gradiente, ¿sí? Del vector gradiente de la función y de la matriz hessiana de esa función, ¿no? Entonces ya sabemos que el vector gradiente es un vector de derivadas parciales, ¿sí? Y la matriz hessiana es una matriz que se compone de segundas derivadas. Después vamos a ver que lo que nosotros vamos a desear para el caso de la aplicación de optimización, algunos métodos, pues vamos a querer que esta matriz sea simétrica, definida y positiva. ¿Sí? Simétrica, definida, positiva. Entonces, muchos casos, esto lo denotan como una matriz de n dimensiones y se le pone dos más. Si se le pone uno, puede ser semi positiva, que puede ser igual a cero, y si es doble, tiene que ser mayor que cero. Bueno, entonces lo que tendríamos aquí es que la serie de Taylor, vamos a ver si alcanza a aparecer aquí, sí, sí se alcanza a ver. La serie de Taylor, entonces estamos hablando que es una función que va a ser aproximada a partir de un punto. Voy a denotar el vector con una barrita, vamos a ponerlo mejor en la parte de abajo, que es una notación mejor. Y en el caso de pues sería un punto, ¿sí? Hablaríamos también de un punto, vamos a seguir utilizando A. eh, y en lugar de la primera derivada, pues tendríamos el gradiente de la función, pero como estamos hablando ya en una notación vectorial, pues tenemos que poner aquí, este vector debe de ser transpuesto y por el polinomio más, en este caso tenemos un factor cuadrático, entonces tenemos ahí un polinomio de orden 2, igual respetando la notación vectorial o matricial, tendríamos esto que se ve aquí, ¿verdad? Tendríamos la hessiana evaluada en el punto multiplicada, pues el x menos a transpuesta por la hessiana multiplicada por x menos a. ¿Sí? Donde, bueno, todos los elementos son vectores y matrices. Bueno, entonces, ¿cómo tendremos aquí? Si observamos, este es el factor lineal. Sí, bueno, esta es la constante.
este sería el factor cuadrático, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esta aproximación hasta segundo orden, ¿no? Después vamos a ver que ya hablar de tercer orden, una aproximación para el caso de la optimización no tiene mucho sentido, ¿no? Generalmente trabajamos con aproximaciones lineales y cuadráticas. Bien, entonces el vector gradiente, nosotros sabemos que el gradiente de una función está compuesta por las derivadas parciales de esa función respecto a las diferentes variables. Entonces tendríamos esto que estoy poniendo aquí, donde este sería el vector gradiente, ¿no? Y la matriz hessiana está compuesta por segundas derivadas parciales. Bien, entonces aquí se muestra la matriz hessiana, es una matriz compuesta de segundas derivadas, donde, bueno, aquí se ve cómo está su organización, la diagonal pues son las segundas derivadas parciales respecto a la misma variable, y bueno, además es, como ya vimos, esta expresión es simétrica porque en la parte superior de la matriz tenemos derivada de x, derivada de la función respecto a x1 y respecto a x2, que es lo mismo que la derivada parcial de x2 y x1. Entonces la matriz triangular superior es igual que la inferior, entonces es simétrica. Bueno, entonces aquí tenemos que vamos a utilizar el gradiente y la hessiana, que son las derivadas parciales de primer orden y de segundo orden, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a trabajar con un ejemplo y vamos a poner aquí que vamos a encontrar la aproximación de primer orden y de segundo orden de esta expresión que estoy poniendo aquí, que es x3, vamos a ponerla al cuadrado menos 5x2 por x3. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un caso de tres variables. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer pues, es estimar las derivadas parciales, las primeras derivadas parciales. Entonces vamos a encontrar la derivada parcial de la función respecto a x1. Entonces, si nosotros derivamos, tendríamos que esta es la derivada de este factor. De aquí tendríamos esto, 2x2. De acá no dependen de x1, entonces así quedaría, ¿no? Ahora vamos a encontrar la derivada parcial respecto a x2. Este factor no tiene. De aquí nos quedaría 2x1 más de aquí sería 6x2. De acá no tiene la variable x2 y de aquí sí, ¿verdad? Entonces nos quedaría menos 5x3. Ahora vamos a encontrar la derivada parcial respecto a x3. Entonces la derivada parcial respecto a x3 son estos dos términos los que dependen de esa variable. Entonces tendríamos 8x3 menos 5x2. Entonces aquí tendríamos la derivada, las derivadas parciales. Ahora vamos a estimar la aproximación de esta función de primer orden a partir del punto. Vamos a poner un punto, vamos a ponerle x y este punto va a ser 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces vamos a aproximar la función a partir de ese punto. Entonces evaluaremos el gradiente, el vector gradiente
en este punto, ¿no? Entonces, eh, si vamos a escribir el vector gradiente, ¿no? Para que quede claro. Entonces, este vector gradiente está compuesto por estas expresiones de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y tendríamos esta última, que sería esto, ¿no? Bueno, entonces si evaluamos el vector gradiente en el punto 1, 1, 1, o sea, todos eh, los elementos de este vector valen 1, entonces vamos a poner la función evaluada en xy, pues tendríamos eh, aquí en este elemento 4, ¿verdad? Si sustituimos x1 y x2 por 1, entonces tendríamos el resultado de 4. Por acá tendríamos 8 menos 5, tendríamos 3. Y en el último caso también tendríamos 3. ¿Sí? Entonces el vector evaluado en el punto nos quedaría esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría la aproximación lineal? La aproximación lineal, pues también tenemos que, nos falta evaluar la función en ese punto, ¿no? Entonces vamos a retomar, vamos a eh, recuperar la expresión, ¿sí? La vamos a poner por acá y vamos a evaluar la función en ese punto. Entonces, la función evaluada en ese punto xy, que ahorita lo llamamos, sería 1 al cuadrado más 2 por 1 por 1, 1 al cuadrado más 4 por 1 al cuadrado menos 5 por 1 y por 1. ¿Sí? Entonces tendríamos esto de aquí que sería 1 más 2 más 3 más 4 menos 5. ¿Sí? Entonces esto nos daría 5. ¿Sí? Entonces la función evaluada en el punto nos da un escalar que es 5. Ahora, si recordamos la expresión de la serie de Taylor a la componente lineal, sí tenemos la función evaluada en el punto, el gradiente transpuesto multiplicado por x menos el punto. Entonces vámonos acá a hacer la sustitución, ¿verdad? En la expresión. Entonces, la aproximación de la función en el punto, la aproximación lineal nos quedaría como 5 más el gradiente en ese punto transpuesto, en este caso sería un vector fila porque estamos trabajando con vectores columna como notación, ¿sí? Transpuesto que multiplica a x menos el punto. Entonces el x está compuesto por x1, x2 y x3 menos el punto, en este caso el punto es 1, 1, 1. ¿Sí? Y ya solo restaría para tener la aproximación lineal hacer el producto de este vector por este de aquí, ¿no? Si vemos, este tiene 3 columnas por una fila y este tiene una fila por 3 columnas, ¿no? Entonces se puede multiplicar y el resultado, eh, perdón, estoy poniendo la notación al revés. Este es una fila por 3 columnas, filas por columnas, y este sería 3 filas por una columna. Ahora sí, ¿verdad? Sería 3 por 3, puede multiplicar y el resultado sería escalar. Entonces vamos a hacer el producto. Tendríamos aquí 5. Vamos a poner la función. Es aproximadamente igual a 5 más tendríamos esta fila por esta columna, entonces tendríamos 4 que multiplica a x1 menos 1 más 3 que multiplica a x2 menos 1 y más 3 que multiplica a x3 menos 1. ¿Sí? Y entonces, si nosotros hacemos los diferentes productos, vamos a tener 4x
1 menos 4 más 3x2 menos 3 más 3x3 menos 1. ¿Sí? Y haciendo, eh, pues sumando los constantes, tendríamos menos 8 más 5, nos queda menos 3. Y los demás términos, ¿no? Más 3x cuadrada más 3x3. Entonces esta sería la aproximación lineal de la función a la que estamos analizando. Entonces ahora vamos a buscar el término cuadrático. Nosotros teníamos por aquí ya, o sea, la constante, que era esto. Acá tenemos la aproximación lineal. Entonces ahora vamos a agregar el término cuadrático para hacer una aproximación de orden 2. Entonces si nosotros nos regresamos aquí a la expresión de la serie de Taylor multivariable, tendríamos esta parte de aquí, ¿verdad? Donde tenemos x menos el punto transpuesto por la hessiana doblada en el punto, que multiplica a x menos a. Entonces vamos a estimar pues la matriz hessiana, ¿no? Que es la primera parte que tenemos. Ahora, como son segundas derivadas, nosotros vamos a utilizar pues las derivadas primeras que ya encontramos. Entonces nos vamos a ir por acá. Y esta es la primera derivada con respecto a x, ¿no? Entonces, si nosotros queremos encontrar la segunda derivada de la función respecto a x2, la segunda derivada respecto a x, entonces es como derivar nuevamente la primera derivada, ¿no? Entonces, si nosotros derivamos esta expresión respecto a x, nosotros tendríamos que es 2, ¿no? Esa es la derivada segunda de esta expresión. Ahora yo voy a hacer lo mismo con estas dos expresiones de aquí. Me voy a llevar para acá. Y de aquí mismo vamos a sacar las segundas derivadas, ¿no? Entonces, la segunda derivada respecto a la misma variable, es decir, x2, estaría dado por 6, ¿no? Si todas las demás son constantes, entonces nomás nos quedaría 6. Ahora, la segunda derivada respecto a x3 nos quedaría como 8. Entonces ya tenemos las derivadas parciales respecto a la misma variable. Ahora, si nosotros recordamos la matriz hessiana, tenemos acá que estas derivadas parciales respecto a x1, a x2 y después respecto a x1 es lo mismo que si derivamos primero respecto a x1 y después respecto a x2, ¿no? Entonces estas es una propiedad ahí del cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la mitad o la matriz triangular superior o inferior, ¿no? Entonces derivadas parciales vamos a encontrarlas por aquí. Entonces como ya tenemos aquí la primera derivada respecto a x1, pues podemos derivar esta respecto a x2. Voy a mover un poquito estas derivadas para poderlo hacer aquí a un lado y se puede observar, ¿no? Entonces estas ya aquí que encontramos las voy a poner por acá abajo, ¿sí? Vamos a ponerlas por aquí, ¿sí? Aquí está. Entonces aquí se está moviendo esto. Bien, entonces ahí está. Entonces vamos a ver las segundas derivadas parciales, ¿no? Ahora vamos a encontrar la derivada de la función respecto a x1 y después respecto a x2, ¿no? Entonces esta de aquí, si derivamos esta función respecto a x2, pues vamos a tener que nos da 2, ¿sí? Ahora vamos a encontrar la
derivada de la función respecto a x2 y con respecto a x3. ¿Sí? Entonces, esta de aquí, podemos sacarla de esta expresión de aquí y nos quedaría como, si derivamos esta respecto a x3, nos quedaría como menos 5. ¿Sí? Y nos queda simplemente, pues ya tenemos esta de aquí, nos queda esta de aquí, nos falta x1 respecto a x3. Entonces x1 respecto a x3, o lo que es lo mismo, x3 respecto a x1, si nosotros derivamos esto respecto a x1, pues nos queda 0. O lo mismo pudiera ser en este caso, ¿no? De acá. Si derivamos esto respecto a x3, pues nos queda 0. Entonces, aquí recordando que la derivada parcial de la función respecto a x1 y después respecto a x2 es lo mismo que la derivada cruzada de x2 y después de x1, ¿no? Entonces tenemos esta propiedad. Y ya con esto tenemos todos los elementos para poder poner aquí la matriz hessiana. Entonces la matriz hessiana evaluada en el punto x, bueno, de hecho todavía sin la evaluación, porque en este caso no nos quedó en términos de ninguna variable, tendríamos que esta parte de aquí nos queda 2, 6, 8, ¿verdad? Que son las derivadas respecto a la misma variable. Y las cruzadas, que nos quedaría x1, x2, nos queda 2. O sea, nos quedaría 2 aquí, 2 acá. Y después 1 con 3, que nos quedaría 0. Nos quedaría esta de aquí y esta de aquí. Y x2 con x3, menos 5, ¿verdad? Que serían estos términos de aquí. Entonces ahí tenemos la matriz hessiana, y en este caso no nos quedó en términos de ninguna variable, ¿verdad? Entonces ya la segunda derivada son constantes, nos quedaron constantes, entonces la podemos sustituir ahora sí para encontrar el factor de la segunda, de la expresión de segundo orden, este de aquí. ¿Sí? Para poder sumarlo con ya la parte lineal que teníamos. Entonces vamos a hacer esta operación que nos falta, ¿no? Entonces vamos a ponerla por acá. Tenemos x menos xy, ahorita le llamamos al punto xy transpuesto por la matriz evaluada en el punto por x menos xy. Entonces esto es igual, si es transpuesto, nosotros tendríamos que poner así, x1 menos 1, x2 menos 1 y x3 menos 1. ¿Sí? Y que multiplica a la matriz hessiana, en este caso nos queda 2, 2, 0, 2, 6 menos 5 y 0 menos 5 y 8. ¿Sí? Entonces tenemos eso y la parte de acá que nos quedaría el mismo vector restado en el punto. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un vector fila, entonces tenemos aquí una fila por 3 columnas, aquí tenemos una matriz de 3 por 3 y esta de aquí que serían 3 filas por una columna, ¿no? Entonces si nosotros vemos aquí el orden de las operaciones, veríamos que aquí nos queda algo de 1 por 3, acá tendríamos algo de 3 por 1 y nos da como resultado un escalar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer las operaciones partiendo de este lado, ¿no? Vamos a multiplicar primero x1 menos 1, x2 menos 1 y x3 menos 1. Multiplicado por esta matriz, ¿no? 2, 2, 0, 2, 6 menos 5, 0, menos 5 y 8. Bueno, entonces, para recordar, nosotros tendremos que encontrar un vector, ¿verdad? De 1 por 3 y eso sale de estar multiplicando esta fila por esta columna, ¿sí?
y luego el otro elemento sale de multiplicar la misma fila por esta columna y esta por esta, ¿no? Entonces, así es como llegamos a ese resultado. Entonces aquí abajo muestro las operaciones el resultado de las operaciones de multiplicar este, este vector por esa matriz, ¿no? Entonces, aquí se muestra cómo nos quedaría el resultado, ¿no? Ustedes pueden hacerlo ahí paso a paso. Entonces, lo que nos quedaría sería esta multiplicación, ¿sí? De este vector de una fila por tres columnas eh, y multiplicado por este de tres filas por una columna. Entonces vamos a poner por aquí abajo el vector de una fila, tres columnas, ¿no? Entonces yo, para no reescribir, voy a copiar esto de aquí para plantear la expresión y luego ya ahorita igual voy a hacer las operaciones eh, por fuera del video para no hacerlo tan largo, ¿no? Entonces este sería el otro elemento del vector. eh, Vamos a ponerlo por aquí y este sería el otro elemento. Entonces nos quedaría así el vector que va a ser multiplicado por el vector columna que tenemos acá. Entonces voy a hacer un poquito más chiquito de tal manera que quepa aquí la otra expresión. Entonces aquí nos quedaría el otro que sería x1 menos 1, x2 menos 1 y x3 menos 1. Entonces hay que hacer esta operación, lo que va a resultar en un escalar, ¿no? Entonces este es una fila por tres columnas por una fila y el resultado sería un escalar. Entonces yo voy a hacer las operaciones por fuera. Bien, entonces aquí quedan las operaciones de estos dos matrices o vectores. Entonces, aquí, bueno, está mostrado de manera extensa cómo se llega a esta expresión de acá, ¿no? Entonces, vamos a tener que este es el término cuadrático de la serie de Taylor, ¿no? Entonces lo que debemos de hacer ahora es juntar el término, la constante con la aproximación lineal y con la expresión cuadrática para poder llegar a la aproximación este, que estamos buscando, ¿no? Entonces me voy a llevar por acá esta expresión, la voy a poner por aquí. Entonces tenemos que sumar lo que nos resultó de la matriz hessiana con esta expresión. Bien, entonces si sumamos aquí, vamos a quitarle este lado de aquí, ¿verdad? Eh, bien, a ver. A ver. Déjenme acomodar. Bien, entonces aquí voy a ponerle más y sumarlo con este término, ¿no? Entonces si ya nosotros agrupamos los términos, lo voy a hacer aquí, que al cabo no lleva mucho, y nos quedan menos 4x1, ya sumando el término cuadrático con el lineal. Aquí nos queda menos 3x2 y nos queda menos 3x3 menos, bueno, más y todo lo que resta del término, ¿no? Para no volverlo a escribir, lo voy a copiar. Esto de aquí. Ujú. Entonces, eh, esta sería la, la aproximación cuadrática, ¿no? Ya ahí vimos que nos queda el término lineal junto con el cuadrático. Entonces la aproximación nos quedaría como está aquí. ¿Sí? Nosotros vemos este es un polinomio ya, digamos, sustituido en un punto y nos queda el polinomio de orden 2, ¿no? Con sus respectivos coeficientes y, bueno, sus productos cruzados x1, x2 y x2, x3.
¿no? Entonces esto sería todo.